Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar con nosotros. La corrupción es molecular y esas moléculas de corrupción estimuladas por un contexto van cobrando fuerza y toman instituciones y luego la corrupción es institucional. Normalmente de arriba para abajo y no de abajo para arriba. No es que hay un funcionario delincuente que corrompe o que se aprovecha de las instituciones y se lleva un dinerito extra. No, eso ocurre cuando hay un ambiente, ¿no?, que favorece la corrupción. Cualquier funcionario se aviva porque ve que todo su contexto está avivado y porque los jefes son los más vivos de todo. Y eso es lo que pasa. Se generaliza la corrupción, se vuelve un modus operandi, se vuelve no solo una forma de vida, sino una forma de funcionamiento. El día que usted quiera hacer las cosas de manera correcta, no le van a salir, no le van a salir. O tiene que entregar dinero al funcionario corrupto, a la institución corrupta, o su trámite no va a avanzar. Y esto es dramático en derechos reales. No solo son las largas colas, eso sería lo de menos, no solo que el funcionario lo reta, sería lo de menos, sino que derechos reales en todo el país, es la fuente de la expropiación de propiedades. Los verdaderos dueños, algunos que compraron y otros que heredaron, de repente se encuentran con que el terreno, la casa, el departamento ya no es de él, sino que hay otro que se apropió, especialmente y generalizado en terrenos. Hay bandas integradas por abogados, por un grupo de choque y por funcionarios de derechos reales y, por supuesto, con policías, fiscales y jueces que se apropian de terrenos. Primero, clavan la vista en algún terreno baldío, ven que no hay movimiento, ven que no están en construcción, a veces no tiene ni muralla protectora, y entonces piden los datos a Derechos Reales les da los datos, y con esos folios lo único que hacen es cambiarle el nombre y el carnet de identidad. Los anteriores propietarios dejan de serlo y aparecen nuevos propietarios que ocupan con el equipo, con la fuerza de choque, ocupan el terreno, le ponen muralla y si ya tienen muralla empiezan cualquier tipo de construcción y se apropian. El dueño se entera para recuperar el terreno. Ay, le digo, tiene que tener plata. Algunos miles de dólares porque no le va a costar. No es que la justicia es gratuita, eso es puro cuento. A ver si lo recupera, a ver si lo recupera. Pero la clave, el eje de la corrupción es derechos reales. Por supuesto, con una cadena, ¿no? Con una cadena de corrupción que deriva en el Poder Judicial. Derechos reales depende del Poder Judicial. Ahora, es interesante que dos ministros involucrados directamente en el manejo de la justicia, como es Héctor Arce, ministro de Justicia, por Dios, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, le han dicho de todo a Derechos Reales, le han dicho de todo, que es una institución que ya no funciona, que está corrupta, que la corrupción es profunda, que no es eficiente y responsable, y de derechos reales saltaron a un órgano judicial que es el Consejo de la Magistratura. Como si ellos no tuvieran nada que ver con esto, como si estuvieran hablando de un tercero, cuando ellos son protagonistas de cómo es que funciona la justicia y cómo es que funciona derechos reales, porque el Consejo de la Judicatura la pusieron los del gobierno. El Consejo de la Judicatura funciona
con los jueces que este consejo nombra y que todos cumplen el primer requisito. No, no es el título universitario. El primer requisito es el carnet del MAS. Y estos jueces, empezando de arriba, los magistrados, los constituyentes, están al servicio del gobierno. Está clarísimo que son personas que le deben el favor a Evo Morales y que entonces le van a hacer todos los favores a Evo Morales. Lo habilitan, por ejemplo, para que candidatee a pesar de la Constitución y un referendo. Es decir, Evo Morales hace leyes y nombra magistrados para beneficiarse él mismo de poder. Y esto es lo que le critican ahora Arce y Romero a algunos jueces registradores que también administraron la cosa pública a favor de sus intereses. Pequeños intereses, se adueñaron de algunas casas, de algunos terrenos, pero no como Evo Morales, que se adueñó del país entero, ¿verdad? Pero es lo mismo, es inaceptable que un funcionario legisle a favor de sí mismo. Y esto, el ejemplo lo da Evo Morales. ¿Y por qué no lo van a seguir los pinches funcionarios de derechos reales? Por supuesto es lo que ocurre. Pero luego, como si se tratara de ajenos, dice, qué terrible, es una profunda corrupción. Deploramos las acciones de corrupción en derechos reales y todo apunta a que Héctor Arce podría intervenir derechos reales y transferirlo directamente al Poder Ejecutivo, como ha hecho con las notarías. Las notarías ya no dependen del Poder Judicial, ahora dependen del Poder Ejecutivo. Hay una centralización, ¿no?, de las actividades, de todo lo que signifique también información que tiene que ver con alguna sugerencia caribeña del control por parte del Ministerio de Gobierno a la vida privada de los ciudadanos. Entonces ya no solo tienen el acceso a la información en el registro, en identificaciones, pero también han logrado el acceso a la información confidencial que le hemos dado al Tribunal Electoral. Ahora es una información accesible para el Ministerio de Gobierno. Tienen la información de las notarías y ahora el siguiente plazo es derechos reales, sobre texto de corrupción que es resultado de cómo administra el gobierno la justicia, porque el Poder Judicial se ha vuelto un apéndice, un penoso apéndice del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo tiene un objetivo, tumbar un alcalde, por ejemplo, ahí están los viceministros de Arce, sentados al lado del juez para ver qué es lo que hace el juez y qué hace el fiscal con el objetivo de destituir los alcaldes que le dan la gana, y luego hacerse de esas alcaldías a las que no accedió vía voto popular. Entonces, los jueces están al servicio, ¿no?, de manera humillante, hacen lo que exactamente el gobierno a través de Héctor Arce lo pide. Y cuando se lo encuentra robando a este juez, Héctor Arce levanta las manos y dice, qué barbaridad la corrupción en la justicia. Bueno, pero es la corrupción que ha montado el gobierno a través de la selección de estos candidatos que después fueron electos por el minoritario, recontra minoritario voto popular. Son todos al servicio del gobierno. Y como se saben, ¿no?, protegidos por el gobierno, entonces desatan una corrupción que avergüenza. Quiero recordarle que un director nacional de derechos reales, Jorge Bohórquez Torres, fue detenido como vulgar delincuente que lo era en Tarija. ¿Por qué? Porque él era parte de una red que se había armado en el Poder Judicial, no en derechos reales, también en derechos reales. Pero a él se lo detiene por ser parte de una red de extorsionadores del Consejo de la Magistratura. Ahí cae por primera vez un alto
magistrado masista, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo había descubierto comprando y vendiendo cargos. Tenían una lista negra en el Poder Judicial y el máximo director de derechos reales era el cobrador, ¿no? Extorsionaba con el presidente del Consejo de la Magistratura y decía, bueno, a ti te vamos a sacar del juzgado. Ya tenemos una lista de los posibles reemplazantes, salvo que nos pagues. Y entonces todos los jueces pagaban para quedarse en los cargos. No pagaban por el sueldo, que no es malo, pero nadie va a pagar el doble o el triple del sueldo que gana, ¿verdad? Si es que no use ese juzgado como una maquinaria de extorsión a los pobres eh, litigantes que llegan al juzgado, a quienes los va a extorsionar, va a cobrar coimas. Todos saben que es así. Y entonces, como cosa de lo más normal, el Consejo de la Judicatura pues tenía la lista, iba juzgado por juzgado. Te quedas, pagas. Si no pagas, te reemplazo. Bueno, esto fue descubierto y entonces esto ocurrió el 2017, ¿no? Y parece que esta cadena de extorsión se frenó con la detención del director nacional de Derechos Reales, Jorge Borges Torres, que duró en ese cargo no más de 5 meses y ya estaba recorriendo juzgado por juzgado, cobrando las coimas. También cayó el presidente del Consejo de la Magistratura y fue sustituido por otro masista, el doctor Alcón, que actualmente ejerce el cargo. Bueno, eh, luego denuncias en derechos reales, infinidad, infinidad. Le cuento algunas. Ya Romero protestaba el 16 contra derechos reales, ¿no? Hay muchas declaraciones. Se quejaba, por ejemplo, de que en derechos reales demoraban muchísimo el cambio de propietario de los bienes incautados a el narcotráfico. Es decir, la policía, la FEL, de lucha contra el narcotráfico, incautaba casas y resulta que en derechos reales los narcos pagaban a los funcionarios y demoraban y demoraban y demoran y demoran la transferencia de nombre, es decir, del nombre del narco tiene que pasar a bienes incautados y a raíz de estas demoras que eran obviamente sospechosas, Romero protestó. Pero Romero luego no dice cómo en su propia trinchera la corrupción desborda, me refiero a bienes incautados. El mismo año 17 en el que él se quejaba de derechos reales, se puso en evidencia que los bienes incautados al narcotráfico y administrados por Romero, por una oficina especial a cargo, es decir, bajo la tuición del Ministerio de Gobierno, era un festín enorme, ¿no? Eh, Tuvo que declarar que 6.640 vehículos y 33 casas se habían transferido a la policía en condición de depósito. La policía, que no era la policía, son los jefes policiales, habían ocupado las casas, usaban los vehículos. A un jefe policial se lo encontró con placa clonada por la misma policía, usando una de estas vagonetas 4x4 lujosísimas incautadas al narcotráfico. El propio Ministerio de Gobierno hace y deshace con 268 vehículos y 37 inmuebles. Es decir, incautan bienes al narcotráfico y no se beneficia el Estado boliviano. No pasa a instituciones, no pasa a la Defensoría de la Niñez, que necesita vehículos en todo el país, no pasa a guarderías infantiles, no, pero ni locos, se quedan ellos con las casas, se quedan ellos con los vehículos. Entonces, claro,
Romero hablando, ¿no?, como los burros de orejas largas. En todo caso, en derechos reales eso no quita que no hubiera realmente corrupción. Casos emblemáticos, los más interesantes en provincias cruceñas, en La Guardia, en Guarnes, eh, sabe, hacen y deshacen, pero lo que se le ocurra, cambio de nombres, eh, hay procesos judiciales tanto en Guarnes, en La Guardia eh, se descubrió pues a cuatro favoreciendo con el cambio de nombre, es decir, robando casas, ¿no?, robando terrenos y pasándola a otros propietarios vinculados a ellos. En todo caso, dos están en Palmasola y dos empleados fueron liberados en ese proceso en La Guardia, que fue un proceso del año pasado. Eh, en Santa Cruz, ahora último, se encontró a un juez registrador, Alfredo Echeverría, que no está preso todavía, según tengo entendido. Tiene 10 procesos penales, nunca lo detuvieron, claro, porque está vinculado a los jueces, inevitablemente, y a los fiscales, todos del MAS. Es un manto azul que los cubre a todos. 10 procesos penales. El Consejo de la Magistratura dice que va a investigar, no hace absolutamente nada. Echeverría, como denunció en un artículo interesante el domingo pasado, o página 7, en Santa Cruz usted puede hacer, pero exactamente lo que quiera, cambiarle el nombre al folio, puede, todo lo que se le ocurre, anular un folio, eh, eh, aumentarle los impuestos, si quiere puede aumentar los impuestos, ¿no? Pues si es que tiene algún interés, o anular los impuestos, en fin. Eh, eso está pendiente. El caso se llama, ¿no?, Alfredo Echeverría. Es el último caso que ha llamado profundamente la atención del ministro de Justicia. Son delitos informáticos porque la computadora pues cambian el nombre del terreno, ¿no? O el tamaño, ¿no? Un propietario de 300 metros cuadrados aparece como propietario de 1 hectárea, ¿no? Uno con la computadora puede hacer absolutamente lo que quiera. Pero otro caso muy interesante también de este año tiene que ver con un juez registrador en Chuquisaca, Hugo Yamil Sánchez. Se lo acusa, ¿no?, de haber utilizado órdenes administrativas firmadas por él mismo para beneficio de él mismo. Es como Evo Morales. En este caso, hizo una resolución administrativa para eliminar los impuestos que su terreno, es decir, él tenía que pagar. ¿Qué le parece? Genial, ¿no? Con órdenes administrativas hacía y deshacía de todo, ¿no? Favorecía a terceros, depende de cuánto le pagaban. Bueno, Hugo Yamil Sánchez, por suerte, él está procesado y hay muchísimos cargos en su contra, ¿no? La queja del ministro de Justicia es que el Consejo de la Judicatura tuvo una acción relajada y tardía, es decir, lo dejó correr al famoso juez registrador, que como lo digo, cancelaba partidas, cancelaba anotaciones preventivas, modificaba los datos de las partidas, es decir, no hay seguridad jurídica. Usted piensa que ese terrenito es suyo, vaya a verlo, porque tal vez ya no es suyo. Y si estaba en la jurisdicción, en Chuquisaca, de este Hugo Yamil Sánchez, mire, quién sabe, lo pasó a algún pariente. Bueno, y así es todo. Como estas denuncias, hay muchísimas, muchísimas. Ya le digo, no hay provincia que se libre de actos de corrupción. No es retardación, no es que los empleados, en vez de entregarle sus papeles en 20 días, tardan 6 meses. Bueno, eso ya es grave, pero lo grave es que cuando sale el papel, sale a otro nombre, normalmente de un pariente, abogado, en fin, porque son
redes mafiosas. El punto central acá es, por supuesto, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene esa acción tolerante con la justicia porque los miembros del Consejo de la Judicatura están para ellos, han sido nombrados por el masismo para poner jueces serviles al MAS. Y ahí empieza la corrupción y no la pueden parar. Tal vez ha desbordado, ha ido más allá de lo que el ministro de Justicia y el ministro de Gobierno quisieran, porque cada uno con su carnet del MAS se siente con derecho a saquear la institución pública, extorsionando, cobrando coimas, etcétera, etcétera, en desmedro del público, por supuesto, y en este caso, de la seguridad jurídica que todos queremos tener con nuestros bienes. Seguridad que está en cuestión porque cualquier funcionario corrupto puede hacer lo que sea. En Santa Cruz, la red de Echeverría funciona con unos tramitadores. Le pueden hacer lo que usted quiera. La clave es encontrar a los tramitadores de Echeverría. Y tolerado por el Consejo de la Judicatura, tolerado por los fiscales, tolerado por los jueces, porque son todos del mismo club que se llama Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno. Todos están ahí por favoritismo político, no porque hubieran aprobado un examen de competencia. Todos ya lo sabemos. Y entonces, lo que es penoso en este caso es que los ministros se quejen del mecanismo que ellos introdujeron. El mecanismo es el carnet político y eso tiene una dinámica. Aquel que tiene carnet político en el ejercicio de una función pública se cree con derecho a extorsionar, se cree con derecho a que el cargo le reditúe ganancias. Esto en la policía, esto en tránsito, esto en la fiscalía, esto... Bueno, cuando el presidente del Consejo de la Judicatura, a través de terceros, iba juzgado por juzgado a pedirles plata por el cargo y el juez pagaba por el cargo, es porque el juez pensaba recuperar ese dinero. Es decir, el mecanismo de corrupción está montado y el juez estaba sentado en ese escritorio gracias a que es masista, porque si fuera militante de la oposición no estaría sentado ahí. Y entonces ese es el mecanismo por el cual todas las instituciones se corrompen, todas son leales al gobierno, todas exponen el color azul como precondición, pero claro, nada es gratis, no son leales ideológicamente, son leales porque les conviene, porque van a sacar plata. Y entonces aparecen pues los Jorge Borges, los Echeverría, en fin, todos. Ahora se le exige al señor Halcón, que está a cargo del Consejo de la Judicatura, que actúe, ¿no? Que actúe. Cuando dice actúe, él no sabe qué hacer, porque se le ocurre cambiar unos funcionarios, pero por otros del mismo color. Esa es la condición. Y los nuevitos vienen hambrientos, vienen desesperados por aplicar la coima, por aprender el trabajo y ver el mecanismo de corrupción. Todos están ahí. Por eso nada funciona. Con decirle que no funciona ni el Banco de la Unión, al que ya se han descubierto 4 robos de sus funcionarios, pero gracias a que el sistema establece que para entrar al Banco de la Unión hay que pagarle al que te consigue el empleo. El primer sueldo es para el partido y a partir de ahí piedra libre. No es que todos, pero hay un descontrol. Ahora que el ex ministro de Finanzas ha tomado el control del Banco de la Unión, resulta que el Banco de la Unión no funciona. Bueno, es posible que ocurra lo mismo cuando se quiera hacer una gestión limpia en estas instituciones carcomidas por la corrupción. Posiblemente si pones a uno que no está dentro del sistema de la corrupción, la institución no funcione. Puede ser. Bueno, me despido. Con otro informe especial estaré mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.
Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.